¿Sabías que los microorganismos fueron los primeros habitantes de la Tierra? Pese a que es muy complicado establecer con exactitud el momento en que aparecieron, se estima que los microorganismos llevan poblando la Tierra desde hace más de 3.500 millones de años y fueron las primeras formas de vida que surgieron. Este dato, que ya de por sí es sorprendente, se convierte todavía más espectacular si tenemos en cuenta que las plantas terrestres llevan en la Tierra solo 530 millones de años y que los primeros mamíferos aparecieron hace 220 millones de años. Por no hablar de los humanos, en comparación con las bacterias, aparecimos hace 2 días, pues llevamos en el mundo unos 250.000 años. Si te ha parecido interesante estos datos, acompáñanos a conocer más del mundo microscópico. Hola queridos y queridas estudiantes de cuarto de secundaria. Soy su profesor de Ciencias de la Naturaleza, Ediberto Cordero. En la clase anterior estuvimos hablando sobre el microorganismo que produce el COVID-19, el cual es un virus. Luego indagamos sobre el microscopio, el cual es una herramienta inventada por Zacharias Hansen en 1590, que permite observar objetos que son demasiado pequeños para ser observados a simple vista. Dentro de sus partes se encuentran la base o pie, brazo, platina, pinzas, tornillo macrométrico, tornillo micrométrico, revólver y tubo. También descubrimos que los virus son microorganismos que necesitan de un huésped para poder reproducirse, ya que son acelular, o sea, que no poseen células. Conocimos que las células son la unidad básica y funcional que poseen todos los seres vivos y los diferentes tipos de división celular, es decir, mitosis y meiosis. En el día de hoy conoceremos sobre las estructuras que componen las células y los virus, en especial el virus del COVID-19. Además, indagaremos sobre el proceso que ocurre en nuestro cuerpo cuando el virus entra para producir así la enfermedad. Ahora es tiempo de que te acomodes y juntos hagamos un viaje por el camino del conocimiento. Es hora de aprender ciencias de la naturaleza desde casa. Vámonos. ¿Recuerdas qué son las células? Durante 2 siglos, luego del descubrimiento del microscopio, los biólogos encontraron células en todas partes. En la primera parte del siglo XIX, sugirieron que todos los seres vivos se formaban a partir de células. Sin embargo, el rol de las células como unidad básica de la formación de la vida no se descubrió sino hasta 1839, cuando 2 científicos alemanes, Theodor Schwann, un zoólogo, o sea, que estudia animales, y Matthias Jacob Schleiden, un botánico, o sea, que estudia plantas, sugirieran que las células eran la unidad estructural y funcional básica de la vida. Más tarde, en el 1858, el médico alemán Rudolf Virchow observó que las células se dividen para producir más células. Propuso que todas las células surgen solo a partir de otras células, las cuales, de manera colectiva, estos científicos formaron lo que se conoce como teoría celular, la cual establece que todos los organismos se forman a partir de una célula o más. Todas las funciones vitales de un organismo ocurren dentro de las células y, por último, que todas las células surgen a partir de células existentes. Las personas estamos constituidos por más de 37 billones de células, las cuales se unen para formar todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo, las cuales realizan absolutamente todas las funciones fisiológicas de nuestros organismos. Las funciones fisiológicas son aquellas que son necesarias para vivir y sin ellas moriríamos, como son la nutrición, la relación y la reproducción. Al igual que nosotros, cualquier ser vivo que imaginamos está formado por al menos una célula. Y decimos al menos porque no todos los organismos son pluricelulares como nosotros. Hay algunos que están formados por una simple célula y este es suficiente para poder vivir. La diversidad de la vida de la Tierra es increíble. De hecho, se estima que entre animales, plantas y bacterias hay millones de especies distintas, pero todas ellas están constituidas por un ingrediente común que son las células. Ahora que ya sabemos que todos los seres vivos están compuestos de células, ¿te gustaría conocerlas? La célula procariota se caracteriza por presentar su contenido celular, en especial el material genético disperso en el citoplasma. Eso significa que la célula procariota presenta 2 estructuras principales, la membrana plasmática y el citoplasma, y no posee núcleo. Los organismos celulares procariotes se les denominan procariontes. Fueron el primer tipo de organismos en evolucionar y en la actualidad siguen siendo los primeros organismos comunes. La célula procariota está compuesta por membrana celular,
que esta está constituida de fosfolípidos y proteínas en diferentes proporciones. Sus funciones son de retención de compuestos en el interior de la célula y reacciones enzimáticas que estimulan las reacciones químicas que las bacterias y las arqueas necesitan para poder sobrevivir. El citoplasma de las células procariotas se encuentra protegido dentro de la membrana plasmática. El citoplasma se encuentra en los ribosomas necesarios para la síntesis de proteínas y el nucleoide. El material genético o genoma de las células procariotas está constituida por una única molécula de ADN cerrada, simple y un círculo empaquetada en una región de citoplasma conocido como nucleoide. La pared celular de la célula procariota es una estructura protectora externa a la membrana celular. Esta proporciona rigidez estructural, determina la forma de la célula procariota y previene la deshidratación. Cápsula. Es una estructura de la superficie que luce como una capa viscosa, constituida por polisacáridos, es decir, cadenas de carbohidrato. Se encuentra en algunas bacterias. El flagelo se usa para darle movilidad. La célula procariota es la célula que distingue los reinos bacterias y arcae. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus es una bacteria de forma redonda que puede encontrarse en la piel y las mucosas de los seres humanos. Pasa cuando tenemos una herida y no tenemos el cuidado necesario. Esta suele infectarse con la misma, provocando mal olor y salida de pus. Por otro lado, las células eucariotas son más grandes y más complejas que las células procariotas. Algunas tienen la vida independiente como organismos unicelulares, como las amebas y las levaduras. Otras forman agrupaciones pluricelulares, como por ejemplo las plantas, los animales y los hongos. Por definición, todas las células eucariotas tienen un núcleo, pero la presencia del núcleo conlleva la existencia de una variedad de otros organulos estructurales o subcelulares que cumplen funciones especializadas. Por ejemplo, la mitocondria se encarga de proveer la energía a las células y las vacuolas se encargan de almacenar las sustancias en las células. La estructura de la eucariota está constituida por membrana celular o membrana plasmática. Es una especie de cortina que rodea la célula y la delimita, permitiendo acceso de sustancias deseadas a su interior, como la expulsión de las sustancias indeseadas. La pared celular es característica de las células vegetales y de los hongos. Únicamente se trata de una pared de celulosa en plantas o quininas en los hongos, que le otorga resistencia y cierta rigidez. El núcleo, en este se encuentran contenidos los cromosomas, los cuales son portadores de genes, que son las unidades mínimas de información genética en el ser vivo, es decir, ADN. El citoplasma en las células eucariotas se compone más que de agua y diversos compartimientos separados por membranas internas en los cuales se hallan los organulos, es decir, los órganos de las células. Los lisosomas contienen el material digestivo necesario para la asimilación de sustancias que ingresan a la célula. Los mitocondrias son encargadas del proceso metabólico, es decir, de la producción de energía a partir de la respiración o la fotosíntesis. Los cloroplastos portan el clorofila y aparecen en las células vegetales y poseen un pigmento verde que le da el color verde característicos a las plantas. Todos los coronavirus son de origen zoonóticos, al igual que los que afectan a nosotros los humanos son de origen animal. El MERS y el SARS parecen haberse originado de animales, lo que también es el origen más probable para el COVID-19. Esto lo convierte en zoonosis, es decir, enfermedades que pueden saltar entre humanos y otros animales. El MERS-CoV y el SARS-CoV fueron originalmente el virus del murciélago que se diseminaron al animal intermedio, es decir, el camello y la sibila respectivamente, que luego expusieron a los humanos al virus. El análisis genético de las secuencias del SARS-CoV-2 muestra que sus parientes genéticos más cercanos parecen ser los coronavirus del murciélago, con una especie intermedia que probablemente sea el pangolín, pero esto no está claro. El resto de los coronavirus humanos también parecen ser de orígenes zoonóticos. Se conocen 7 tipos de coronavirus que infectan humanos. 229E 1964, OC43, 1967, SARS-CoV, 2002, NL63, 2003, HKU1, 2005, MERS-CoV, 2012, SARS-CoV-2, 2019. 4 de ellos son muy comunes y algunos de ellos están presentes en el resfriado común junto a otros agentes patógenos como los rinovirus, por lo que se estima que una proporción muy alta de la población ha desarrollado defensas frente a ellos, estando mayoritariamente inmunizados. Además de estos 4 coronavirus, han aparecido de forma más reciente otros 3: SARS-CoV, MERS-CoV, SARS-CoV-2, conocido como COVID-19. Es hora de evaluar tus conocimientos.
Elige la respuesta correcta de las siguientes preguntas. Pregunta número 1. Elige cuál de los siguientes organismos pertenece a las células procariotas. A, planta, B, animal, C, bacteria. Si respondiste la C, bacteria, ¿verdad? Muy bien hecho. La célula procariota es la célula que distingue a los reinos de las bacterias. Pregunta número 2. ¿Cuáles de las siguientes células no poseen núcleo? A, células procariotas, B, células eucariotas. Sé que respondiste la A, células procariotas. Muy bien. Las células procariotas carecen de núcleo celular. Pregunta número 3. ¿Cuáles de los organismos siguientes tienen células eucariotas? A, los virus, B, los animales, C, las arcaes, D, las bacterias. Si respondiste la B, los animales, excelente. Las células eucariotas componen las plantas, los animales y los hongos. El primer coronavirus humano fue descubierto en los años 60. Hasta el siglo XX se desconocía que los coronavirus pudiesen infectar a humanos. El descubrimiento de los primeros coronavirus humanos, el primero se denominó 229E, es un mérito compartido entre dos laboratorios. La investigadora de la Universidad de Chicago, Dorothy Hammer, y su compañero, John Prochnow, encontraron un nuevo tipo de virus en 1965, mientras analizaban el tejido de estudiantes que padecían un resfriado común. Ese mismo año, un laboratorio inglés al frente de David Tyrrell y John Almeida hacían lo propio al extraer un nuevo tipo de virus de un cultivo de las fosas nasales de un niño. Hasta el siglo XXI no se hallarían los 5 coronavirus restantes que conocemos hoy día. La estructura de los virus es muy diversa en forma, tamaño y composición química. Si pensáramos en los virus como esos chocolates que contienen caramelo líquido en el centro, el ácido nucleico sería el contenido líquido de este caramelo que siempre se encuentra en el interior. A esta capa exterior se le conoce como cápside, la cual además ayuda al virus a entrar a la célula. Al conjunto de ácido nucleico y la cápside se le denomina nucleocápside y en algunos de los casos representa la totalidad del virus. Sin embargo, existen virus que además de la cubierta proteica contienen una membrana que, retornando a la analogía de los chocolates, es como la envoltura del celofán, que los hace resistentes, por ejemplo, el virus de la gripe y el coronavirus 19. ¿Sabes cómo los virus entran a tu cuerpo? Cuando los virus entran a tu cuerpo son conocidos como parásitos de las células, ya que solo pueden crecer y multiplicarse cuando las invaden. Cuando una célula es invadida por un virus se le conoce como célula hospedera. Los virus pueden introducirse en diversos organismos, entre ellos los microorganismos, mediante un proceso conocido como infección. En la mayoría de los casos, estas infecciones provocan enfermedades. Los virus pueden tener varios efectos sobre la célula infectada, ya que sea que en ocasiones pueden destruirla o destruir la célula y mantenerse por un largo tiempo, produciendo más virus o generando retrasos en la aparición de los síntomas de una enfermedad. Todos los virus poseen un genoma que contiene instrucciones para multiplicarse y dar lugar a nuevos virus. El genoma viral además cuenta con la información sobre las características particulares de cada virus, entre ellas algunas importantes como la especie que puede infectar, su modo de transmisión o su interacción con los mecanismos de defensas celulares. Durante la copia de los genomas virales siempre se producen algunos errores denominados mutaciones, impulsadoras de los cambios que a veces ocurren en el comportamiento de los virus. En el mundo celular, la información genética se almacena siempre en el ADN. Sin embargo, en el mundo viral también pueden hacerlo en otra molécula que es el ARN. Resulta inquietante que muchos de los virus más difíciles de controlar contengan genomas de ARN. El virus de la gripe, el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH, el ébola, los coronavirus causantes de síndromes respiratorios graves como el SARS, el MERS o el COVID-19. Las implicaciones de tener un genoma de ARN, una diferencia importante entre la copia de los genomas de ADN y los de ARN es que solo existen mecanismos de corrección de errores en el primer caso, es decir, en los virus compuestos de ADN. La ausencia de los mecanismos similares de la mayoría de los virus de ARN implica que su tasa de mutación es muy elevada.
Algunos coronavirus, como el COVID-19, tienen genomas de unos 30.000 nucleótidos, la mayoría de los genomas típicos de los virus de ADN. La capacidad correctora permite que no sean reconocidos por los anticuerpos producidos por el sistema inmune en infecciones previas, que resistan a la acción de antivirales, o sea, que no sean capaces de infectar. El COVID-19 se replica a través de las vías respiratorias, incluso en la nariz y la garganta, lo que lo hace muy contagioso como el resfriado común. Sin embargo, el estudio indica que el COVID-19 no se siente como un resfriado. De hecho, menos del 20% de las personas infectadas que son hospitalizadas informan haber tenido dolor de garganta o secreción nasal. Durante los primeros días de la infección de coronavirus en el cuerpo, es más probable que los pacientes tengan síntomas como fiebre, tos seca o en particular que pierda el sentido del olfato o el gusto. Por eso es importante mantenerse al menos a 1 metro de distancia de los demás y usar mascarilla para evitar ser contagiado. Hoy aprendimos que gracias a los microorganismos, hoy existe vida en el planeta Tierra, como son los animales, las plantas, hongos, parásitos y bacterias, que en conjunto forman los reinos de la naturaleza. Además aprendimos que los animales, las plantas y los hongos están formados por células especializadas llamadas células eucariotas, y que además las bacterias y las algas están compuestas por células sin núcleos llamadas células procariotas, y que estas fueron las primeras formas de vida que surgieron en el planeta Tierra. Luego conocimos las partes de las células y sus funciones, cuando aprendimos que nuestro cuerpo está compuesto por billones de células, que las mismas funciones estas realizan microscópicamente. Nosotros las realizamos como, por ejemplo, las células realizan la respiración a través de la mitocondria, mientras que nosotros respiramos a través de nuestro sistema respiratorio, que sin esto no podríamos sobrevivir. Por último, conocimos que los virus del COVID-19 entran y se reproducen en nuestro cuerpo para producir la enfermedad. Gracias a esto pudimos comprender mejor cómo se transmite y la importancia de estar en distanciamiento para evitar que las enfermedades se continúe propagando. Te invito a seguir indagando sobre el mundo fascinante de los microorganismos. Además, recuerda afianzar tus conocimientos en tu cuadernillo de trabajo. Hoy aprendimos ciencias de la naturaleza con el profesor Ediberto Cordero. Es hora de aprender desde casa, preservando la salud.